8.23. La permanencia del mundo y la obra de arte. Entre las cosas que confieren el artificio humano la estabilidad, sin la que no podría ser un hogar de confianza para los hombres, se encuentran ciertos objetos que carecen estrictamente de utilidad alguna, y que, más aún debido a que son únicos, no son intercambiables y por lo tanto desafían la igualación mediante un denominador común como es el dinero. Si entran en el mercado de cambio, su precio se fija arbitrariamente. Y lo que es más, el propio comercio de una obra de arte es para no usarla. Por el contrario, debe separarse cuidadosamente de los objetos de uso ordinario, para que alcance su lugar adecuado en el mundo. Por el mismo motivo, debe apartarse de las exigencias y necesidades de la vida cotidiana, con la que tiene menos contacto que cualquier otra cosa. Queda al margen de la cuestión si esta inutilidad ha acompañado siempre a los objetos de arte, o si anteriormente el arte sirvió a las llamadas necesidades religiosas del hombre, al igual que los objetos de uso ordinario sirven a las necesidades más ordinarias. E incluso si el origen histórico del arte fuera de carácter exclusivamente religioso o mitológico, el hecho es que el arte ha sobrevivido de manera gloriosa a su separación de la religión, de la magia y del mito. Debido a su sobresaliente permanencia, las obras de arte son las más intensamente mundanas de todas las cosas tangibles. Su carácter duradero queda casi inalterado por los corrosivos efectos de los procesos naturales, puesto que no están sujetas al uso por las criaturas vivientes, uso que, lejos de dar realidad a su inherente propósito, como se da realidad a la finalidad de una silla al sentarse en ella, lo único que hace es destruirlas. Así, su carácter duradero es de un orden más elevado que el que necesitan las cosas para existir. Puede lograr permanencia a lo largo del tiempo. En esta permanencia, la misma estabilidad del artificio humano, que al estar habitado y usado por mortales, nunca puede ser absoluto. Consigue una representación propia. En ningún otro sitio aparece con tanta pureza y claridad el carácter duradero del mundo de las cosas. En ningún otro sitio, por lo tanto, se releva este mundo de cosas de modo tan espectacular como el hogar no mortal para los seres mortales. Es como si la estabilidad mundana se hubiera hecho transparente en la permanencia del arte, de manera que una premonición de inmortalidad, no la inmortalidad del alma o de la vida, sino de algo inmortal realizado por manos mortales, ha pasado a ser tangiblemente presente para brillar y ser visto, para resonar y ser oído, para hablar y ser leído. La fuente inmediata de la obra de arte es la capacidad humana para pensar, como su tendencia al trueque y permuta es la fuente de los objetos de cambio, y como su habilidad para usar es el origen de las cosas de uso. Se trata de capacidades del hombre, y no de meros atributos del animal humano, tales como sentimientos, exigencias y necesidades con los que se relacionan y que a menudo constituyen su contenido. Tales propiedades humanas se hallan tan separadas del mundo que el hombre crea como su hogar en la tierra, como las correspondientes propiedades de otras especies animal. Y si tuvieran que constituir un medio ambiente hecho por el hombre para el animal humano, este mundo sería un no mundo, el producto de la emancipación en vez del propio de la creación. El pensamiento está relacionado con el sentimiento y transforma su mundo en inarticulado desaliento, como el cambio transforma la desnuda avidez del deseo y el uso cambia el desesperado anhelo de cosas necesarias, hasta que todos ellos son aptos para entrar en el mundo y transformarse en cosas. En cada uno de los ejemplos, una capacidad humana que por su propia naturaleza es comunicativa y abierta al mundo, trasciende y libera en el mundo una apasionada intensidad que estaba prisionera del yo. En el caso de las obras de arte, la reificación es más que simple transformación, es transfiguración verdadera, metamorfosis en la que ocurre como si el curso de la naturaleza,
que desea que todo el fuego se reduzca a cenizas, quede invertido e incluso el polvo se convierta en llamas. Las obras de arte son cosas del pensamiento, pero esto no impide que sean cosas. El proceso del pensamiento por sí mismo no produce ni fabrica cosas tangibles, tales como libros, pinturas, esculturas o composiciones. Las obras de arte son cosas del pensamiento, pero esto no impide que sean cosas. El proceso del pensamiento por sí mismo no produce ni fabrica cosas tangibles, tales como libros, pinturas, esculturas o composiciones, como tampoco el uso por sí mismo produce y fabrica casas y muebles. La reificación que se da al escribir algo, pintar una imagen, modelar una figura o componer una melodía se relaciona evidentemente con el pensamiento que precedió a la acción, pero lo que de verdad hace el pensamiento una realidad y fabrica cosas del pensamiento es la misma hechura que, mediante el primordial instrumento de las manos humanas, construye las otras cosas duraderas del artificio humano. Mencionamos antes que esta reificación y materialización, sin las que ningún pensamiento puede convertirse en una cosa tan tangible, siempre se paga y que el precio es la vida misma. Siempre es la letra muerta, en la que debe sobrevivir el espíritu vivo, y dicha letra solo puede rescatarse de la muerte cuando se ponga de nuevo en contacto con una vida que desee resucitarla, aunque esta resurrección comparta con todas las cosas vivas el hecho de que también morirá. Este carácter de muerte, aunque de algún modo esté presente en todo arte e indica, por así decirlo, la distancia entre el hogar original del pensamiento en el corazón o la cabeza del hombre y su destino final en el mundo, varía en las diferentes artes. En música y poesía, las menos materialistas de las artes, debido a que su material está formado por sonidos y palabras, la reificación y elaboración se mantiene al mínimo. El joven poeta y el niño prodigio en la música puede alcanzar gran perfección sin demasiado adiestramiento y experiencia, fenómeno apenas igualado en la pintura, escultura y arquitectura. La poesía, cuyo material es el lenguaje, quizás es la más humana y menos mundana de las artes, en la que el producto final queda muy próximo al pensamiento que lo inspiró. El carácter duradero de un poema se produce mediante la condensación, como si el lenguaje hablado en su máxima densidad y concentración fuera poético en sí mismo. En ese caso, el recuerdo, Nemos Mine, madre de las musas, se transforma directamente en memoria y el medio del poeta para lograr la transformación es el ritmo, mediante el cual el poema se fija en el recuerdo casi por sí mismo. Esta continuidad al recuerdo vivo capacita al poema para permanecer, para retener su carácter duradero, al margen de la página impresa o escrita. Y aunque la calidad de un poema puede estar sujeta a una variedad de modelos, su memorialidad determinará de manera inevitable su carácter duradero, es decir, su posibilidad de quedar permanentemente en el recuerdo de la humanidad. De todas las cosas del pensamiento, la poesía es la próxima a él, y un poema es menos cosa que cualquier otra obra de arte. No obstante, incluso un poema, no importa el tiempo que exista como palabra, viva, hablada en el recuerdo del bardo y de quienes le escuchan, finalmente será hecho, es decir, transcrito y transformado en una cosa tangible entre cosas. Porque la memoria y el don de recuerdo, de los que surge todo deseo de ser imperecedero, necesita cosas tangibles para recordarlas, para que no perezcan por sí mismas. Pensamientos y cognición no son lo mismo. El primero tiene un origen de las obras de arte. Se manifiesta en toda gran filosofía sin transformación o transfiguración. Mientras que la manifestación del proceso cognitivo por el que adquirimos y almacenamos conocimientos son las ciencias. La cognición siempre persigue un objetivo definido, que puede establecerse por consideraciones prácticas o por ociosa curiosidad. Pero una vez alcanzado este objetivo, el proceso cognitivo finaliza. El pensamiento, por el contrario, carece de fin u objetivo al margen de sí, y ni siquiera produce resultados. No solo la filosofía utilitaria del Homo Faber, sino también los hombres de acción y los científicos que buscan resultados se han cansado de señalar lo inútil que es el pensamiento.
tan inútil como las obras de arte que inspiren. Y ni siquiera puede reclamar el pensamiento estos productos inútiles, ya que, al igual que los grandes sistemas filosóficos, apenas cabe calificarlos de resultado de puro pensar, estrictamente hablando, puesto que precisamente es el proceso del pensamiento lo que el artista o el filósofo escritor ha de interrumpir y transformar para materializar la reificación de su obra. La actividad de pensar es tan implacable y repetida como la vida misma, y la cuestión de si el pensamiento tiene algún significado constituye un enigma tan insoluble como el de la vida. Sus procesos impregnan de manera tan íntima la totalidad de la existencia humana que su comienzo y final coinciden con los de la vida del hombre. El pensamiento, por lo tanto, aunque inspira la más alta productividad mundana del Homo faber, no es en modo alguno su prerrogativa. Únicamente empieza a afirmarse como fuente de inspiración donde se alcanza a sí mismo, por así decirlo, y comienza a producir cosas inútiles, objetos que no guardan relación con las exigencias materiales o intelectuales, con las necesidades físicas del hombre, ni con su sed de conocimiento. La cognición, por otra parte, pertenece a todos, y no solo a los procesos de trabajo intelectual o artístico. Al igual que la fabricación es un proceso con principio y fin, cuya utilidad puede comprobarse y que falla si no produce resultado, como fracasa el trabajo del carpintero si construye una mesa de dos patas. Los procesos cognitivos de las ciencias no son básicamente distintos de la función cognitiva en la fabricación. Los resultados científicos que se producen mediante la cognición se añaden al artificio humano de la misma manera que las otras cosas. Tanto el pensamiento como la cognición han de distinguirse del poder de razonamiento lógico que se manifiesta en operaciones como deducciones de principios axiomáticos o evidentes, inclusión de casos particulares en reglas generales o las técnicas de alargar consistentes series de conclusiones. En estas facultades humanas nos enfrentamos realmente con una especie de poder cerebral que, en más de un aspecto, a nada se parece tanto como a la fuerza de labor que desarrolla el animal humano en su metabolismo con la naturaleza. Solemos llamar inteligencia a los procesos mentales que se alimentan del poder del cerebro, y esta inteligencia puede medirse con test, al igual que alguien cabe medir la fuerza corporal. Sus leyes, la de la lógica, pueden descubrirse de la misma manera que otras leyes de la naturaleza porque están profundamente enraizadas en la estructura del cerebro humano y en el individuo normalmente sano. Poseen la misma fuerza de apremio que la de la necesidad que regula las demás funciones de nuestro cuerpo. En la estructura del cerebro humano radica que se le puede forzar a admitir que 2 más 2 son 4. Si fuera cierto que el hombre es un animal racional, en el sentido que le da la época moderna, es decir, una especie animal que difiere de las restantes por estar dotada de un superior poder cerebral, entonces las recién inventadas máquinas eléctricas que, a veces para desaliento y otras para confusión de sus inventores, son tan espectacularmente más inteligentes que los seres humanos serían homunculi. Tal como están las cosas, son, al igual que todas las máquinas, meros sustitutivos y mejoradores de la fuerza de labor humana, que siguen el consagrado plan de toda división de la labor con el fin de fraccionar cada operación en sus más simples movimientos constitutivos, sustituyendo, por ejemplo, la suma repetida por la multiplicación. El superior poder de la máquina se manifiesta en su velocidad, que es mayor que la del cerebro humano. Debido a esta mayor velocidad, la máquina puede prescindir de la multiplicación, que es el ingenio técnico preelectrónico para acelerar la suma. Lo que demuestra los gigantescos ordenadores es que la época moderna se equivocó al creer con Hobbes que la racionalidad, en el sentido de tener en cuenta las consecuencias, era la más elevada y humana de las capacidades del hombre, y que los filósofos de la vida y de la labor, Marx, Bergson o Nietzsche, estaban en lo cierto al ver en este tipo de inteligencia que confundían con la razón una mera función del propio proceso de la vida o, como señaló Hume, un simple esclavo de las pasiones. Claro está que el poder del cerebro y los apremiantes procesos lógicos que genera
no son capaces de erigir un mundo. Son tan sin mundo como los apremiantes procesos de la vida, de la labor y del consumo. Una de las notables discrepancias en la economía clásica es que los mismos teóricos se enorgullecen de la consistencia de su utilitaria perspectiva. Con frecuencia estiman poco la pura utilidad. Por regla general, sabían que la específica productividad del trabajo radica menos en su utilidad que en su capacidad para producir durabilidad. Debido a esta discrepancia, admitían tácitamente la falta de realismo en su filosofía utilitaria, porque si bien el carácter duradero de las cosas ordinarias no es más que un débil reflejo de la permanencia de que son capaces las cosas más mundanas, las obras de arte, algo de esta cualidad para Platón divina porque acerca la inmortalidad, es inherente a toda cosa como cosa, y precisamente esta cualidad o su carencia es lo que sobresale en su aspecto y lo hace hermoso o feo. Sin duda el ordinario objeto de uso no es ni debe proponerse ser hermoso. Sin embargo, cualquiera que sea su aspecto no puede evitarse que se considere hermoso, feo o como una mezcla de ambos. Todo lo que existe ha de tener apariencia, y nada puede aparecer sin forma propia. De ahí que no haya ninguna cosa que no trascienda de algún modo su uso funcional, y su trascendencia, su belleza o fealdad se identifica con su aparición pública y el que se la vea. Por lo mismo, es decir, en su pura existencia mundana, toda cosa trasciende también la esfera de la instrumentalidad, en cuanto queda completada. El modelo por el que se juzga la excelencia de una cosa nunca es simple utilidad, como si una mesa fea cumpliera la misma función que otra de bello diseño, sino su adecuación o inadecuación a lo que debe parecer. Y esto en lenguaje platónico no es más que adecuación o inadecuación al eidos o idea, la imagen mental o más bien la imagen vista por el ojo interior, que precedió su existencia y sobrevive a su potencialidad de destrucción. Dicho con otras palabras, incluso los objetos de uso se juzgan no solo de acuerdo con las necesidades subjetivas de los hombres, sino también con modelos objetivos del mundo, donde encontrarán su lugar para perdurar, para ser vistos y para ser usados. El mundo de cosas hechos por el hombre, el artificio humano erigido por el Homo Faber, se convierte en un hogar para los hombres mortales, cuya estabilidad perdurará al movimiento siempre cambiante de sus vidas y acciones, solo hasta el punto en que trascienda el puro funcionalismo de las cosas producidas para el consumo y la pura utilidad de los objetivos producidos para el uso. La vida en su sentido no biológico, el periodo de tiempo que tiene todo hombre entre nacimiento y muerte, se manifiesta en la acción y el discurso, que comparten la vida su esencial futilidad. La realización de grandes hechos y la articulación de grandes palabras no dejarán huella ni producto alguno que perdure al momento de la acción y de la palabra hablada. Si el animal laborans necesita la ayuda del Homo faber para facilitar su labor y aliviar su esfuerzo, y si los mortales necesitan su ayuda para erigir un hogar en la tierra, los hombres que actúan y hablan necesitan la ayuda del Homo faber en su más elevada capacidad, esto es, la ayuda del artista de poetas e historiógrafos, de constructores de monumentos o de escritores, ya que sin ellos el único producto de su actividad, la historia que establecen y cuentan, no sobreviviría. Con el fin de que el mundo sea lo que siempre se ha considerado que era, un hogar para los hombres durante su vida en la tierra, el artificio humano ha de ser lugar apropiado para la acción y el discurso. Para las actividades no son inútiles por completo a las necesidades de la vida, sino también de naturaleza enteramente diferente de las múltiples actividades de fabricación con las que se produce el mundo y todas las cosas que cobija. No es necesario elegir entre Platón y Protágoras, o decidir si ha de ser el hombre o un dios la medida de todas las cosas. Lo cierto es que la medida puede no ser ni la acuciante necesidad de la vida biológica y de la labor, ni el instrumentalismo utilitario de la fabricación y del uso.